Bueno, eso es lo que les estaba contando, que lo que venimos haciendo desde los últimos años es el desarrollo de variedades mejoradas de banano, utilizando el sistema de mejoramiento que se conoce como el mejoramiento de reconstrucción, y en donde pues la idea es introgresar la resistencia a estas enfermedades. Básicamente trabajamos, ¿sí, sí se ven las diapositivas? Sí, se ve muy Ok, bien. ok. Estamos trabajando en tres pilares principales, o básicamente es como los pilares de nuestro grupo. Es, como el título de mi presentación lo indica, los recursos genéticos, el conocimiento como tal del cultivo y el desarrollo de todas las herramientas genéticas que nos van a ayudar a acelerar los procesos de mejoramiento de banano, que ustedes saben es muy lento. Todos conocen el problema grande que sufre la industria bananera, y básicamente en los países donde se utiliza pues, el banano para consumo interno y para la exportación, básicamente se utilizan unos clones del grupo Cavendish, y lo que hace que la industria bananera sea muy vulnerable. Estábamos hablando del CIRAD hace un momento. Y yo he acuñado esta frase de uno de mis mentores, el doctor Frederick Bakri, del CIRAD, quien decía que la industria bananera es un gigante con los pies de arcilla. Y es cierto, porque es un negocio tan importante y está enfocado o está apoyado sobre unos pilares muy básicos y muy vulnerables. Todos sabemos que no importa el sticker que se encuentre en el banano, muchas de las variedades son todas del grupo Cavendish, no importa el nombre. El Grand Name, Valerie, Williams, todos son genéticamente idénticos. Lo que, nuevamente repito, hace que la industria bananera sea muy vulnerable. Aparte de eso, pues todos conocemos que, al igual que en muchos otros cultivos, tenemos muchos problemas asociados a la parte biótica, con enfermedades, no solo Fusarium, no solo cigatoca negra, hay muchas más enfermedades que son de un riesgo mucho más peligroso, digamos, o que representan un riesgo mucho más alto en zonas diferentes de Latinoamérica. Esto hace que además de las diapositivas que les indiqué anteriormente, el banano pues esté en un riesgo muy alto. Si hablamos de la cigatoca negra, ustedes saben muy bien, es un hongo sexual que muta mucho, que genera nuevas poblaciones cada año y que genera costos de producción altísimos, que van desde un 18% hasta un 30% en solo el manejo de la cigatoca negra. Entonces, generando o desarrollando variedades mejoradas que sean resistentes o menos susceptibles a la cigatoca negra, va a incrementar en las oportunidades de desarrollar una industria bananera más sostenible. Y pues si hablamos de Fusarium, podríamos hablar por horas de este tema. Básicamente lo que quiero mencionar aquí es que es una enfermedad que se sigue expandiendo, se sigue dispersando en el mundo. Yo siempre les recuerdo que cuando empecé a trabajar en banano en el 2012, solamente 5 países tenían el reporte de la enfermedad, y en los últimos años ya tenemos más de 20. Esto que ustedes ven aquí es el número de reportes, que es exponencial, y pues lastimosamente desde el 2019 lo tenemos en Latinoamérica, lo que pues ha prendido las alarmas de, de muchos de los investigadores, productores y de la industria. Un poquito aquí de Fusarium. Es importante recordar el ciclo de la enfermedad para tener en cuenta la dispersión de Fusarium. El hongo no se mueve solo, el hongo, de hecho, el, el nivel o el potencial para desplazarse por sí mismo es muy mínimo, y la única forma en que el hongo se dispersa es con la ayuda de los humanos. Y cuando hablamos de los humanos es en el suelo, en material vegetal infectado, agua.
y es donde se encuentran pues las esporas que están presentes en el suelo, que se activan gracias a los exudados de las raíces de la planta. Esto que ustedes observan aquí es una foto em, de microscopio electrónico en donde estas estructuras amarillas son las esporas del hongo. Y esto que ustedes ven aquí es la punta de una raíz diminuta. Entonces ustedes ya se podrán imaginar el peligro y cuántas de esas esporas se pueden llevar en un par de botas, por ejemplo, si las botas no han sido limpiadas correctamente. Solo bastan unas pocas esporas que se adhieran a la raíz para que éstas empiecen a germinar y pues colonicen toda la planta, generando lo que ustedes ya conocen, la muerte de la planta. Esto es una fotografía también de microscopio electrónico cuando se corta una planta que está infectada. Esto de aquí que ustedes ven es una parte del pseudotallo y todo lo que observan aquí blanco es el micelio del hongo que está creciendo entre los espacios que existen dentro de la planta y también pues en el xilema, el floema, en general ¿cómo se llama? El vascular system, en el sistema vascular de la planta. Aquí ustedes ven que no solamente se distribuye a través de los espacios vacíos, sino que es capaz de penetrar y de romper la pared celular y las células de la planta, generando pues lo que ustedes ya conocen, el bloqueo y la posterior muerte de la planta, generando estos tipos de síntomas. Aquí vemos los síntomas en diferentes cultivares, diferentes razas, raza uno, raza 2, raza 4, en diferentes tipos de banano. Los síntomas son muy parecidos y el concepto de raza es algo muy peligroso también y muy ambiguo, muy antiguo, que debe cambiar, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando se ve una planta por decir algo, del Gros Michel que está enfermo, la gente inmediatamente sugiere a ciegas que es la raza uno, pero podría ser la raza 4. Solamente la gente se da cuenta de que la raza 4 ha llegado cuando se presenta una planta de Cavendish enferma, pero nada nos va a impedir o nada va a impedir que el raza 4 esté en otro tipo de cultivares. Entonces, lastimosamente, el momento cuando ya se confirma la presencia de Fusarium raza 4 ya es demasiado tarde. Este es el impacto en algunos de los países donde he tenido la oportunidad de visitar y de ayudar con el diagnóstico. Este es, si recuerdo, Jordania, Pakistán, estas las Filipinas. Ustedes pueden ver que el impacto es diferente dependiendo de dónde llegue. En Pakistán, por ejemplo, pues se eliminan las plantas al igual que como se hace en Latinoamérica. En otros países se continúa todavía pues con la producción así las plantas estén enfermas. Lo mismo en Filipinas, como pueden observar. Todo el fruto está embolsado, esperando ser cosechado, a pesar de que el suelo ya está completamente infestado de fusario. Como pueden observar aquí, todos estos puntos donde están quemados es donde se eliminaron plantas que ya estaban amarillas y pues existe la creencia de que si se quema el sitio, se reduce la cantidad de inóculo. Entonces, ustedes pueden ver todos los puntos donde las plantas han sido eliminadas, pero todavía se sigue cosechando el fruto. O sea, son sistemas diferentes en cada país. En cuanto al control o al manejo, yo siempre digo que no se puede controlar, simplemente un manejo. Existen unas pocas opciones, ya dependiendo de los expertos, pues va a haber el control biológico, control químico. Lo que les puedo decir es que ninguno de ellos funciona completamente. Hay dos escenarios siempre, países donde todavía no está el fusario, entonces vamos a hacer énfasis en la cuarentena y en la exclusión. Y ya cuando el problema está presente, nos vamos a enfocar en un plan integral utilizando todos estos tipos. De todas maneras, para nosotros, el único control eficiente es el control genético. Eso significa que el desarrollo de variedades mejoradas es lo único que realmente va a ayudar a prevenir que las plantas mueran. Y el ejemplo más claro, pues, es el Cavendish con el raza 1. Llevamos cultivando más de 100 años Cavendish y todavía no se enferma con la raza 1. Entonces, algo así es lo que estamos tratando de encontrar. En cuanto al manejo, al control genético, esto lo podemos también entender como el mejoramiento genético.
Si hablamos de mejoramiento genético o de controlar una enfermedad usando los recursos genéticos, hay tres opciones. La opción uno es que encontremos un genotipo resistente, o sea, una planta que ya exista, que esté en alguna parte, que no la hemos encontrado y que esté ahí, como fue el caso del Cavendish, cuando se reemplazó el Gros Michel, eh, pero hasta el momento no hay ningún reemplazo. El mejoramiento convencional, que es el que nosotros llevamos a cabo, al igual que otros grupos en el mundo, y el mejoramiento no convencional, que hace referencia más que todo al uso de la mutagénesis, por ejemplo, de la edición del genoma y de las plantas transgénicas. Si hablamos de mejoramiento convencional, existen, digamos que dos escuelas. Una escuela del mejoramiento clásico de evolución, que, que se basa básicamente en la generación de materiales tetraploides, o sea, con cuatro copias del genoma, para obtener triploides después de otro cruzamiento, se llaman triploides secundarios. Y la otra escuela es la escuela francesa de CIRAT, que es la que nosotros estamos llevando a cabo, que se llama de reconstrucción y que básicamente lo que hace es obtener triploides a partir de tetraploides que son generados en el laboratorio. Es muy importante resaltar que a pesar de que en algunos países en Latinoamérica, digamos que creemos que tenemos mucha diversidad de banano, en realidad no tenemos mucha. La diversidad real se encuentra en el sudeste asiático, en donde se originó el banano. Se saben que existen más de 1.200 variedades, incluyendo 650 triploides, diploides y variedades silvestres. Esas variedades silvestres son supremamente importantes. Como les mencioné anteriormente, el banano se originó desde la India hasta las Islas Salomón, una gran extensión de área en donde se originaron. Y los materiales silvestres son extremadamente importantes. Si bien no nos los podemos comer porque son de este tipo, o sea, llenos de semillas, son em, poseen muchas características importantísimas, como por ejemplo alta producción, resistencia a miles de enfermedades, tolerancia al frío, tolerancia al calor. Todas esas características están en el genoma de este tipo de materiales. La parte importante es que, como ustedes saben, Cavendish es estéril. Eh, Obviamente se pueden obtener semillas si se cruza suficientemente, pero no es una estrategia muy, digamos, muy conveniente si no tienen recursos y espacio. Entonces, si hablamos de Cavendish, por ejemplo, es difícil de mejorar, pero si nos vamos a los diploides, a las especies silvestres, en ese caso es mucho más fácil. Eh, Como ustedes saben, las musáceas tienen tres géneros y el género donde están las bananas comestibles están dentro del género Musa. Los taxonomistas han estado peleando por muchos años tratando de definir la siguiente clasificación después del género en cuanto a las secciones, lo que se conoce como secciones. Por muchos años se hablaron de cuatro, eh, y actualmente se ha reducido a dos secciones. Estas dos se han combinado y estas dos de acá también. Lo más importante acá es que estas secciones están divididas básicamente por el número de cromosomas. Eso es muy importante en temas de mejoramiento genético. Posiblemente para ustedes no sea como tan importante, pero el número de cromosomas es bien importante en cuestiones de mejorar nuevas variedades. Lo más importante también de esta diapositiva es que sepan que la mayoría de variedades o de bananos comestibles están en la sección Eumusa, y todas se han originado gracias a la hibridación entre Musa acuminata y Musa balbisiana. Como ustedes saben, Musa acuminata se conoce con la doble A porque es un diploide, y Musa balbisiana se representa generalmente en mejoramiento o en genética con la letra B. Entonces, la combinación de estas dos especies nos ha generado toda esa diversidad de bananos comestibles que tenemos actualmente en muchos lugares del mundo.
en donde se tiene, por ejemplo, combinaciones de dos acuminatas o de tres, o todas las posibles combinaciones con acuminata y valbiciana que ustedes observan aquí. Y lo que ha generado pues toda la diversidad que conocemos. Y esa es la diversidad que nosotros estamos utilizando. El banano pues se sabe que se domesticó desde hace unos 7.000 millones de años, poco a poco. No es que el Cavendish apareció de un momento a otro. Es un proceso largo en donde los humanos, antiguos humanos, han venido seleccionando por el valor nutricional. Entonces, lo que los humanos hacían era seleccionar las plantas de banano que producían menos semillas y más pulpa, y a través del tiempo eso fue generando que los que eran diploides silvestres se fueran convirtiendo en culwilts, lo que se puede traducir como cultivares semisalvajes, y hasta que se fueron llegando a diploides edibles, comestibles, y finalmente a los triploides. Es un proceso largo, como lo dije, no es un proceso de unos 200, 300 años, estamos hablando de miles de años. Lo bueno es que, bueno, si bien tenemos triploides, que es el fruto perfecto sin semillas, de buen tamaño, tenemos un set de recursos genéticos aquí en la mitad que todavía existen y que los podemos utilizar para cuestiones de mejoramiento. Pero ¿qué se necesita para... Al comienzo les dije que aquí habían unos códigos que pueden escanear para que puedan revisar más información después. Está el artículo o cualquier otra información adicional. Entonces, ¿qué se necesita si se va a desarrollar una variedad mejorada? Pues lo principal es evaluar el material genético, evaluarlo y saber si es resistente, si es susceptible, si produce bananos comestibles, etcétera, todas las características que se puedan imaginar. Entonces, desde el 2012, como les dije, vengo trabajando en el tema de banano, pero anteriormente estaba enfocado más a la parte de investigación, de entender la interacción entre Fusarium y banano, y en el desarrollo en la investigación y en la preparación de materiales que serían utilizados para los mejoradores. Después, eso acá se conoce como el pre-breeder, o sea, antes del mejoramiento. Y eso incluye el desarrollo de herramientas. Entonces, entre el desarrollo de herramientas estaba la identificación de materiales resistentes. Gracias a todas estas entidades que ustedes observan aquí, FIA, Corvana, USDA, CIRAD, em, la Universidad de Queensland en Australia, NARO, recibimos materiales de todas partes para ser evaluados por Fusarium. Lo que se hizo entonces fue, primero que todo, mejorar esos protocolos, porque inicialmente podíamos evaluar solo unas pocas plantas, como ustedes pueden ver aquí, 3 plantas por cada una de las accesiones que recibíamos. Al mejorar esos protocolos, ya pasamos de evaluar 3 plantas a literalmente 14.000, 15.000 plantas en un solo experimento. Eso nos ayudó, obviamente, a acelerar procesos de selección de padres potenciales para el futuro. Desarrollamos pues las escalas de medición para cuantificar la enfermedad en los cormos. Para los que no estén familiares con esto es una planta de banano cortada longitudinalmente, y ustedes pueden ver la parte negra rojiza es la colonización del hongo. Entonces, en base a estas evaluaciones, se evaluaron todas las 300 accesiones y se les dio una calificación de resistente a medianamente susceptible y susceptible. Ustedes pueden ver aquí el esquema completo de evaluación, en donde está el Cavendish y el Gros Michel con agua, con la raza 1, el Cavendish resistente, susceptible, Cavendish raza 4, susceptible, susceptible. Y así pues poco a poco se fue desarrollando toda una metodología para evaluar no solo Cavendish y no solo esas dos razas, también los otros BCGs, y además pues toda la diversidad del banano, incluyendo especies silvestres, diploides, cultivares diploides, triploides, tetraploides de diferentes regiones del mundo. Estos que ustedes observan aquí son reacciones de diploides. Pueden ver que hay resistencia, o sea, eso es lo más importante, no todo susceptible, pero la resistencia es bien bajita, porque lo que estamos buscando es obviamente resistencia total, como lo que ustedes observan aquí. ¿Pueden ver mi puntero? Vamos a poner el Bueno, láser. Eh, perfecto. Sí, sí, sí se ve. entonces, bueno.
Entonces lo que estamos buscando es resistencia total, o sea, lo que es el Cavendish a la raza uno, a la raza 4, como ustedes pueden observar aquí ya, poquitas infecciones aquí, como ustedes pueden ver en los somaclones, que se infecta pero no se muere, eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de resistencia, digamos, para el agricultor puede ser bueno porque van a alcanzar a cosechar, pero al mismo tiempo le están dando oportunidad al hongo de que se reproduzca y de que continúe presente en el suelo. Entonces, estos materiales parcialmente resistentes que ustedes observan aquí, por ejemplo, el Dwarf Nathan, el Cavendish, el Somaclon, el GCTCB, hay varios aquí que no califican como resistentes, son parcialmente, son lo que nosotros los denominamos menos susceptibles, pero no son resistentes, como este de aquí, por ejemplo, menos. Entonces, pero sí hay resistencia, sí existe resistencia. Y aquí estamos evaluando no solamente bananos de tipo Cavendish, sino también plátanos, otras combinaciones, el popocho, todas estas. Este es una reacción de híbridos obtenidos también de diferentes centros de investigación. Hay materiales resistentes, como pueden observar aquí, materiales muy susceptibles, y algo muy importante es esta reacción, miren. Aquí está el control inoculado con agua, y aquí está inoculado con raza uno, y aquí tenemos es la misma variedad, pero miren este caso tan interesante, susceptible a la raza uno, resistente a la raza 4. Desde el punto de vista genético y de fitopatología, digamos, esto es algo muy importante porque nos dice que los genes son diferentes, primero que todo. Y desde el punto de vista de mejoramiento, es que las plantas que vamos a desarrollar para raza 4, resistentes a la raza 4, como prerequisito deben ser resistentes a la raza uno. Entonces, algo así obviamente no nos sirve porque es resistente a la raza 4, pero si la ponemos en Colombia, Costa Rica, en Brasil, va a morir igual. Entonces, la idea es desarrollar variedades que son resistentes. El prerequisito número uno, resistente a las diferentes cepas de la raza uno. Todo eso lo pueden encontrar publicado y como les dije aquí, en la parte verde la parte de resistencia en cada uno de los diferentes grupos de plantas. Entonces, como ustedes pueden observar, la resistencia es muy mínima, pero existe y obviamente esto pues ha servido mucho en los tiempos anteriores para programas de mejoramiento como por ejemplo el de CIRAR, en donde ya se han desarrollado algunas variedades basadas en los resultados obtenidos aquí. Lo que les voy a mostrar desde este momento es todo relacionado al trabajo que estamos llevando a cabo desde el 2018, cuando se fundó Yellowway, esta iniciativa de mejoramiento genético, fundada por Chiquita, Kijin y Musa Radix. Eh, pues tomamos todo este tipo de información, la parte académica y la parte más de industria, y decidimos empezar a trabajar en el mejoramiento ya como tal, porque lo que habíamos hecho anteriormente simplemente era como todo lo de pre-breeding, preparar material. Y aquí ya se está aplicando todo eso. Entonces, primero que todo, pues se decidió ir por mejoramiento convencional. Eso quiere decir que usamos el polen de las plantas y hacemos cruzamientos para obtener nuevas variedades. Y nuevamente, si queremos mejorar y desarrollar variedades mejoradas, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos padres, necesitamos un banco de germoplasma. Entonces, lo que se hizo fue acceder a un banco de germoplasma. Basados en toda la información que ya les mostré, se hizo una selección de las mejores plantas por resistencia, por tolerancia a factores abióticos, por producción, sabor, color, todo lo que se puedan imaginar. Y se obtuvieron 150 accesiones que representan todo ese grupo de más de 1.200 plantas que representan la variedad del banano. Se trajeron acá a Holanda y pues se evaluaron principalmente en invernadero. Más adelante les muestro un poco de eso. Y la idea fue, la estrategia de investigación es bastante simple o digamos, parece bastante simple, muy en línea directa la identificación de genes de resistencia, de susceptibilidad, jugar un poquito con la ploidía, o sea, con el número de cromosomas de las plantas que tenemos para generar triploides, evaluarlos en el invernadero y en el campo y pues generar, al final desarrollar
incluir mucha más variabilidad genética o diversidad y variedades mejoradas. Como lo dije, esto parece muy simple en línea directa, pero cada uno de esos componentes trae un montón de actividades que hemos venido realizando en los últimos años para sintonizar y para darle valor agregado a cada uno de esos pasos y también para acelerar principalmente. Al principio les hablé de que tenemos tres pilares y a continuación pues les voy a hablar un poquito de cada uno de los pilares, los recursos genéticos, el conocimiento generado y el desarrollo de herramientas genéticas que nos ayudan a no ir a la ciega, a ir directamente y aprovechar, porque obviamente no podemos competir por espacio por ejemplo, el programa en África, donde tienen extensiones grandísimas de tierra. Tenemos que nosotros competir, digámoslo en el buen uso de la palabra, siendo más precisos, siendo más como aprovechar cada uno de los recursos que tenemos, cada una de las flores, cada planta al máximo, porque no tenemos tampoco mucho espacio. De todas maneras, actualmente tenemos entre 700 a 1000 plantas en el invernadero, representando esas 150 diferentes accesiones que les comenté. Que crecen muy bien en pots, como pueden observar aquí. Las evaluamos por diferentes características, pero lo más importante en Holanda es la obtención de semillas. Entonces, actualmente ya tenemos más de 300 cruzamientos con un número de semillas de casi 57.000 semillas, eh, haciendo todos estos cruzamientos y combinando padres con diferentes características. Resistencia a una enfermedad, resistencia a la otra, color, todo este tipo de cosas. Lo que estamos generando en estos primeros años iniciales es un catálogo que nos va a permitir utilizar padres con diferentes características para generar las combinaciones que queremos. Simultáneamente tenemos los padres sembrados en las Filipinas, porque si bien tenemos plantas aquí en Holanda, allá en el campo nos van a dar el verdadero potencial en términos de producción, pero, y además pueden ser evaluadas en el campo directamente por la raza 4 tropical y cigatoca negra. Si hablamos del desarrollo de herramientas, hablamos de que nosotros trabajamos, no sé si se traduce así, con tecnología de ADN. En inglés decimos DNA Technology, lo cual quiere decir que todo lo que hacemos, la selección de plantas, la selección de los padres, la evaluación de la enfermedad, todo se hace en base al ADN o al ARN. Eh, no nos, no nos digamos que no solamente no es suficiente con lo que vemos con nuestros propios ojos, sino que casi todo lo que hacemos nosotros lo hacemos directamente con los resultados obtenidos por la tecnología. Entonces, por ejemplo, este es uno de los ejemplos. Esto que ustedes ven aquí se llama un dendrograma. Para los que no están tan familiares con este tipo de gráficas, quiero que vean esto como un árbol familiar. Tenemos el árbol familiar del banano aquí. Entonces, aquí tenemos los primos, los otros primos por acá. Y lo más importante es que esto nos permite, perdón, esto nos permite hacer grupos que se pueden asociar a alguna característica, por ejemplo, a que sean rojos, a que sean grandes, a que sean más dulces. No siempre, pero simplemente para darles un ejemplo. Todas estas líneas que ustedes observan aquí son cada una de las 150 plantas que les digo, y las que tienen el asterisco son, perdón, son plantas que son resistentes. Entonces, si lo que queremos es mejorar un Cavendish, por ejemplo, y los papás de Cavendish están por aquí, podemos crear un Cavendish nuevamente, pero utilizando padres de estos lados de acá, tratando de introducir esas resistencias y haciendo que sea más durable. Para eso nos sirve esto, para seleccionar los mejores padres. Hemos trabajado un montón, desde más de 10 años en Fusarium, y ustedes son testigos, pues que casi todas las publicaciones de Fusarium vienen de la Universidad de Wageningen. Hemos generado bastante conocimiento en tema de Fusarium, y desde hace un par de años se está haciendo lo mismo con la cigatoca negra. Lo mismo que se hizo con Fusarium, como empezar desde lo pequeño hasta tratar de mejorar los protocolos, se está haciendo con la cigatoca negra. Actualmente, mi colega Reza está trabajando en el desarrollo bueno, de hecho ya tiene los protocolos para evaluar
cigatoca negra en invernadero con resultados muy buenos. Estamos tratando el análisis también de las imágenes. Es exactamente lo mismo que se hizo con Fusarium, llenar ese gap que existe de conocimiento de la cigatoca negra, se está llenando poco a poco. Y pues mi colega ya ha evaluado más de 75 plantas. Obviamente este es un poco más complicado porque como les dije, este es un patógeno de las hojas, necesita condiciones mucho más especiales que Fusarium, es mucho más complicado generar el inóculo, pero poco a poco se está llenando ese espacio que existe de la falta de conocimiento en cuanto a la cigatoca negra. Hasta el momento se han evaluado 75 accesiones, que son las que ya se evaluaron por Fusarium, y ahora tenemos la información de 2 enfermedades para la selección de los padres. Entonces, esto que ya lo notaron hace un momento es el árbol genealógico del banano. Y lo que ustedes observan aquí, cada uno de estos grupos son los diferentes, digamos que las diferentes familias o los componentes genéticos de todo el banano que existe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este primero acá es Malacensis, por ejemplo. Entonces tenemos que todo lo que es rojo tiene un poquito de Malacensis y así para todo uno de los grupos acá. Entonces, lo que ustedes observan aquí es la composición genética de las plantas de banano que tenemos acá. Este grupo que ustedes observan aquí es el grupo del Cavendish. Y sí, luce como piezas de Lego. Y así es como lo vemos. O sea, necesitamos las piezas adecuadas de este pool de los recursos genéticos, como dice el título de mi presentación, para empezar a generar un nuevo Cavendish. Pero sabemos que este Cavendish, que este grupo del Cavendish es susceptible. Entonces, lo que necesitamos es traer de estos que tienen los asteriscos introducirlos acá. Y eso se hace pues por mejoramiento genético. Suena muy simple, pero es bastante complicado. Entonces lo que hacemos es, mediante cruzamientos dirigidos, tratar de reconstruir plantas similares a Cavendish, utilizando los ancestros del Cavendish, pero al mismo tiempo con la idea de generar algo que se parezca al Cavendish, pero que no es Cavendish por ningún lado. Y eso también es posible si utilizamos otro tipo de grupos. El otro componente es el conocimiento. Entonces, como les dije, en los últimos años, pues hemos dedicado bastante tiempo al desarrollo a llenar ese vacío de conocimiento en cuanto a, primero que todo, para nosotros acá, pues, eh, tener un cultivo de banano en materas. Al mismo tiempo, hemos tenido bastante progreso con la evaluación del polen, con los cruzamientos, en la obtención de semillas, el el manejo de las semillas y de los embriones en cultivo de tejidos para cada uno, o sea, cada uno de los tubos que ustedes observan aquí son plantas que se han propagado a partir de una semilla, de una sola semilla. Entonces, la fila del frente es la semilla y de ahí para atrás es la copia de esa semilla. ¿Por qué? Porque necesitamos muchas copias de cada una de las plantas para poderlas evaluar por cigatoca, por fusaria. Lo bueno es que, por ejemplo, para Fusarium ya no tenemos la necesidad de evaluarlas físicamente con el hongo, porque ya hemos desarrollado, gracias a la tecnología de ADN, hemos desarrollado marcadores moleculares. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es ya no tenemos que esperar 2, 3 meses a que la planta crezca, inocularla, esperar a que 2 meses a que se enferme o no se enferme para seleccionar plantas. Ahora lo que hacemos es simplemente coger hojas de plantas cuando están así pequeñitas en el cultivo de tejidos y les corremos marcadores moleculares y ya sabemos cuáles son potencialmente resistentes. Así que no tenemos que evaluarlas, sino simplemente seleccionar. Eso es algo bueno pues, que nos da toda la tecnología del ADN. Para nosotros es bien importante este punto, que es los poliploides, porque la única ruta que hemos obtenido, que tenemos, perdón, para obtener los triploides es la generación de tetraploides. Porque cuando cruzamos un tetraploide con un diploide vamos a obtener un material triploide como el Cavendish, lo que va a garantizar, entre otras cosas, que no tenga semillas. Entonces, lo que ustedes observan aquí es polen de una planta diploide y polen de una planta tetraploide. Ustedes lo pueden ver ya directamente en el tamaño. Y
con diferentes productos, diferentes alternativas. Actualmente hacemos cruces diariamente. Como les dije, somos muy eficientes en cuestiones de tiempo y de espacio porque no tenemos tanto espacio para jugar. Pero somos muy eficientes en ese tipo de cosas. Aprovechamos cada flor, aprovechamos cada planta al máximo y así obtenemos todos los cruzamientos que queremos hacer. Todo lo que ya les mostré son resultados, obviamente, pero ustedes quieren saber si tenemos ya plantas. Entonces, esto es lo que les voy a mostrar ahora. En los primeros cruzamientos que realizamos, el primer objetivo es introducir la resistencia. Entonces, ustedes pueden ver aquí, todo esto de aquí es la misma, son plantas de un mismo cruce, de un solo cruce. Como les dije, tenemos más de 250 cruzamientos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una planta que, digamos, hermanos, un hermano que es susceptible, un hermano que es resistente. Y para suerte de nosotros, resultó que en uno de esos cruzamientos que realizamos, también resultó ser no completamente inmune a la cigatoca negra, pero bastante resistente. Y así hemos tenido varios casos en donde los padres que utilizamos son afortunadamente resistentes a las dos enfermedades. Esto es una F1, o sea, es el primer cruzamiento, son diploides. Para los que siguen mi trabajo, ya han visto esta diapositiva y lo que les mostré el año pasado en Corvana, ya teníamos cruzamientos con estos resistentes y con padres tetraploides de los que les mostré anteriormente. O sea, repito, cuando cruzamos un padre tetraploide con un padre diploide, tenemos las chances de obtener los triploides. Y, y pues las noticias que obtuvimos el año pasado, digamos que en diciembre fue la obtención de unos primeros prototipos triploides, que los tenemos acá. Aquí también tenemos más triploides, pero después de unos pocos años ya tenemos los primeros triploides. Estas plantas están siendo evaluadas actualmente en el invernadero y serán enviadas a las Filipinas. No son Cavendish todavía porque estos son la prueba, ¿cómo se dice en español? La prueba de que lo podemos hacer, el proof of concept. So, entonces, con esto demostramos que podemos obtener esto en corto tiempo, en condiciones de invernadero en Holanda, y son los primeros materiales resistentes, comestibles y con buena producción. Entonces, estos van a ser evaluados en Filipinas y este año la idea es que inicialmente pues teníamos muy poquitos tetraploides, ahora tenemos muchísimos y esos son los que vamos a utilizar para seguir con nuestros cruzamientos dirigidos. Eso es desde la parte de mejoramiento, pero desde la parte de investigación, porque nosotros combinamos esas dos partes y queremos saber qué causa esa resistencia. Y eso es posible de averiguar si utilizamos las herramientas adecuadas. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos combinando toda esa diversidad genética, la información, el árbol familiar, con la respuesta a Fusarium, obtenemos los cruzamientos y cada una de estas semillitas que ustedes observan aquí se va a reproducir, se va a evaluar y eso va a generar algo que se llama segregación, en donde nos va a mostrar unas plantas que son susceptibles, unas plantas que son resistentes del mismo cruce, son hermanos, recuerden, pero gracias pues a ya la parte estadística y de programas, se pueden asociar este tipo de reacciones con las secuencias de ADN y eso nos va a dar, nos va a aproximar a identificar regiones de interés ya desde la parte molecular, o sea, la parte de ADN, en donde vamos a poder identificar los genes responsables para la identificación o los genes responsables de la resistencia a la raza 1 y a la raza 4. También hemos secuenciado a nuestros padres con secuenciación completa del genoma en donde hemos podido pues, desarrollar eh, investigar e identificar cosas interesantes, como por ejemplo este grupo de genes aquí, en donde cuando alineamos estos genomas, nos van a mostrar diferencias en ciertas regiones, lo que en términos, en otras palabras, nos está diciendo que en esta región hay algo importante. Y hemos determinado que estas regiones están llenas de genes que se conocen como NLR
o RLK, que son genes asociados a la resistencia. Pero no, pues digamos que esa es una solamente de las estrategias. La otra estrategia es utilizando el ARN. El ARN se utiliza para medir, digámoslo de esta manera, la expresión de los genes cuando una planta es atacada por un patógeno, por ejemplo, a diferentes tiempos. En esta gráfica que ustedes observan aquí, esta es una planta de Cavendish inoculada con la raza 1. Ustedes saben, me van a preguntar por qué la inoculas con raza 1 si sabemos que es resistente. Justamente esa es la razón, porque queremos saber por qué Cavendish es resistente a la raza 1 y no a la raza 4. Entonces, cuando nosotros inoculamos el Cavendish con la raza 1, inmediatamente el Cavendish, este es tiempo cero, o sea, después de 30 segundos, ya hay unos genes que se empiezan a activar. Pero después de 2, 3, 4 horas, esto es un estudio en varios tiempos. Aquí les estoy mostrando simplemente el tiempo 8, que viene siendo como, creo que son 32 horas después de la inoculación, donde ustedes pueden ver todos esos puntos rojos son genes que están súper activados por algún motivo. Entonces, ¿qué pasa? La planta está reaccionando, está activando los genes de resistencia. Y eso es lo que estamos buscando nosotros también. Entonces, esto nos puede ayudar para encontrar genes de resistencia, pero al mismo tiempo nos puede ayudar para encontrar genes de susceptibilidad. Entonces, esta matriz se analiza y todo lo que ustedes observan aquí es la diferencia del Cavendish en la raza 1, Cavendish con raza 4, y así sucesivamente. Pues todo este análisis se hace de manera simultánea y se obtienen puntos de importancia para ser analizados más en detalle. Entonces, ya para finalizar, como ustedes saben, para obtener una variedad de un cultivo perenne como el banano, se habla de que se necesitan 15 a 20 años. Si se utilizan las herramientas correctas y se desarrollan herramientas que nos ayudan a acelerar el proceso, no solo de predicción de la resistencia o de encontrar los familiares del Cavendish, sino también mejorar las condiciones para que las plantas crezcan mejor en cultivo de tejidos, para acelerar la floración, para hacer mejor aprovechamiento de las flores. Todo ese tipo de tecnologías, de herramientas, están catalogadas en esta sección. Y con esto, pues la idea de Yellowway que se lleva a cabo en Kijin es tener unas variedades similares a las actuales en 6 a 10 años. El futuro, como ya lo mencioné, sabemos que el futuro viene con cambios. Hemos venido desarrollando también, optimizando herramientas de edición del genoma, pero si no se conocen los genes, ¿qué es lo que vamos a editar? ¿Cierto? Hay mucha gente que dice, ¿por qué no usamos edición del genoma? Pero ¿qué vas a editar si llevamos más de 100 años y solamente se conoce un gen en banano, mientras que en tomate se conocen 10.000? Entonces, lo que hemos estado haciendo es tratando de generar conocimiento. Como les dije, todo lo que les mostré en los últimos minutos relacionado con los genes nos va a ayudar tanto en el mejoramiento clásico, pero mucho más va a ayudar en el futuro cuando se empiece a activar más lo de la edición del genoma. Tenemos un proyecto que se llama el Pangenome, lo cual va a comparar muchos genomas para encontrar las diferencias y para identificar también genes, regiones de interés, etcétera. Entonces, la idea es incluir entre 50 a 100 genomas utilizando Nanopore, un tipo de secuenciación más profundo, con mayor representación del genoma, y tratar de hacer un paralelo para comparar todos esos tipos de bananos que tenemos en la colección. Otra cosa que se está haciendo se conoce como el targeted sequencing, que es, si lo traduzco correctamente, sería algo como secuenciación dirigida a regiones de interés. No se hace una secuenciación completa del genoma, sino que, por ejemplo, de esas regiones que les mostré hace unos minutos, que están llenas de genes potencialmente de resistencia, se toman, digamos, 3, 4, 5 en el número de accesiones de banano y se va a secuenciar solamente esa región. Digamos que de las bases de nucleótidos de aquí hasta aquí y para todos los diferentes tipos de banano se secuencia solamente esa sección, solamente esa sección. Y en esa sección, obviamente, vamos a encontrar por qué el Cavendish es susceptible, por ejemplo.
y por qué este es resistente. Entonces, si por mencionar cualquier cosa, ustedes ven aquí un vacío grandísimo, está relacionado con algo, porque el Cavendish lo tiene completo, pero esta sección aquí la tiene vacía. Entonces, ese tipo de comparaciones nos va a ayudar, porque no es solamente visual, no es, digamos, hay un hueco aquí, no. Con este tipo de secuencia vamos a saber exactamente qué secuencia de ADN hace falta en este lugar y qué puede estar representando un trait o una característica de importancia. Desde la parte personal, pues seguir, además de mi trabajo como mejorador, seguir apoyando todo el tema de Fusarium, generando conocimiento y enseñando todo el tema de diagnóstico. Para nosotros, digamos que Yellowway, Eugene, la Universidad de Wageningen, siempre hemos pensado que el futuro es la diversidad y pues afortunadamente ahora estamos trabajando con Chiquita que también puede colaborar con este tipo de iniciativa, ¿no? De incluir más diversidad y que no sea solamente Cavendish en el mercado. Este es el equipo de trabajo en Kijin de Yellowway pues básicamente eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Si quieren más información, ahí pueden escanear, ahí encuentran todo, van a encontrar todas mis publicaciones, mis intervenciones, etcétera. Muchas gracias. El doctor Jaime Cárdenas, felicitaciones, Fernando, por la presentación. La expectativa para América Latina y el Caribe es alcanzar una variedad resistente. ¿Cuánto tiempo adicional estimas que es necesario? Gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. No, es difícil estimar un tiempo, pero básicamente la idea es que en el 2028, entre 2027 y 2028, tengamos una variedad similar al Cavendish, digamos. Pero variedades, lo bonito, digamos, de este proyecto de mejoramiento genético y de contar con Chiquita dentro del proyecto es que, como lo mencioné, desde este año ya empezamos a liberar variedades nuevas que no son tipo Cavendish, pero que van a ser, primero que todo, resistentes a la raza 1, raza 4 y con potencial resistencia a la cigatoca negra. Entonces, obviamente que tenemos que probarlas todavía, por eso se enviarán este año, a partir de este año se van a empezar a enviar a las Filipinas, en donde pues ustedes saben que los suelos están llenos de Fusarium. Y, y yo diría que a partir del 2025-2026, cada año se van a estar liberando nuevas variedades, que si son Cavendish o no, pues no es como el objetivo. Ya para tener una variedad tipo Cavendish, yo estimaría que 2028 más o menos. Ok, muchas gracias. Una pregunta muy similar, Verónica Manrique, solo la voy a mencionar, digamos, por cortesía con Verónica. ¿Para qué año piensa que Yellowway tendrá una variedad comercial resistente a FOXTR4? Entonces ya nos han dado una Ujú. respuesta. Miguel Loyos, buen trabajo, Fernando. Respecto a la resistencia cuantitativa en este programa de mejoramiento, ¿qué manejas? No es relevante bajo ninguna consideración. ¿Nos podrías comentar eso, por favor? Saludos de Ecuador. Sí, claro que sí. Principalmente, digamos que para Fusarium, en términos muy generales, digamos que es fácil, porque aparentemente es solamente un gen. Entonces, si hablamos en términos de mejoramiento, pues es fácil transmitir esa característica. Sin embargo, para el caso de la cigatoca negra, se ve pues lo que hemos observado hasta el momento es que no hay una variedad completamente resistente, o sea, ni siquiera entre las variedades silvestres. Y principalmente porque, pues ustedes saben que la cigatoca negra es un patógeno que cambia mucho de país a país, que genera resistencia a los químicos. Y eso genera que la resistencia, pues también no sea óptima. Entonces, en el caso de la cigatoca negra, no es así como tan directo. En ese caso sí tenemos que ir sumando resistencia de a poquito, combinando diferentes, porque sí hemos notado que son diferentes genes también posiblemente, y eso poco a poco, pues
de una manera aditiva, ir sumando en cada uno de los cruzamientos hasta obtener algo que sea más, digamos que menos susceptible a la cigatoca negra. También de Verónica Manrique. Tienen trabajos de resistencia a factores abióticos por cambio climático. Menciona sequías, inundaciones. Sí, de hecho es bien importante esa pregunta porque si bien nuestro objetivo principal es Fusarium y cigatoca negra, un programa de mejoramiento es súper dinámico, ustedes saben, o sea, uno no se puede enfocar a un solo problema y pensando en eso, en el futuro, desde el comienzo no solamente trajimos plantas por resistencia, sino también por productividad, por color, pero más importante por pensando en el cambio climático y en este tipo de cosas. Tenemos tres accesiones que son tolerantes al frío. Entonces, con esas tres estamos pensando desarrollar variedades que se pueden adaptar mejor a climas fríos. Climas de sequía, pues es paso a paso, paso a paso. Por ahora nos estamos enfocando a Fusarium y a la cigatoca negra. Pero tenemos en nuestro repertorio de materiales, tenemos plantas que han sido, digamos, reportadas como potencialmente resistentes a virus o potencialmente resistentes a nemátodos. Pero lo que sí les puedo decir es que para Fusarium y Sigatoka Negra, todo ha sido probado acá. Para lo otro, pues tendremos que desarrollar los protocolos en el futuro. Yurasi Rocha. Para un gran país productor como Brasil y un gran consumidor, ¿cuál es la mejor estrategia para prevenir el FOC R4T? Es muy difícil darte una sola respuesta porque ustedes saben que cada país es distinto y podríamos pasar horas hablando de las estrategias de prevención para que un patógeno de este tipo no entre al país. Es muy difícil darte una respuesta simple y ya te diría que tener en cuenta las recomendaciones de la entidad fitosanitaria de tu país, pero de lo que siempre hablamos, ¿no? Que si visitas otro país, cámbiate la ropa, los zapatos, no traer material vegetal. em, si entras a una finca, entras limpio y sales limpio, todo este tipo de cosas que se han venido haciendo desde los últimos años. ¿Cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado cruzando los materiales poliploides? ¿Y cómo hacer frente en términos de mejoramiento a este tipo de tecnología? Y hay una segunda pregunta, y es, Ujú. ¿cómo podrías dirigir la resistencia genética y caracteres agronómicos que puedan tener tus nuevos materiales? Son excelentes preguntas. Los retos, pues en banano casi todo es un reto. Como ustedes saben, los bananos, a pesar de lo que les dije, que trabajamos con diploides porque son fértiles en términos de polen y de que la planta, la flor femenina es receptiva, no siempre es el caso. Hay muchas veces que realizamos los cruzamientos y no obtenemos semillas porque a pesar de que todo lo que tenemos, un 99% del material que tenemos es acuminata, la diversidad genética dentro de este grupo de acuminata es grandísimo. Y tanto en los retos más grandes, te puedo hablar de retos desde la parte de genética y la parte física. O sea, básicamente hay muchos cuellos de botella en términos de fertilidad y de reproducción en el banano. Como lo dije anteriormente, siempre hablamos de que el Cavendish es estéril. No es completamente cierto, pero es muy estéril si lo comparamos pues con otro tipo de bananos. De hecho, hemos obtenido semillas con Cavendish, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es mejorar el Cavendish, nuestro objetivo es hacerlo otra vez. Por eso se llama reconstructivo. Entonces, básicamente, muchos cuellos de botella, muchas dificultades en términos de sincronización de las flores, eh, baja, ¿cómo se dice? La germinación es muy difícil en banano. En algunos cruces tenemos, por ejemplo, 300, todo va así, en picada. Tenemos, digamos que 300 semillas, de esas 300 semillas,
200 tienen un buen embrión. De esos 200, la mitad de los embriones se mueren, la otra mitad no son viables. Hay muchas cosas, pero generalmente pues sí tenemos un buen número de plantas. Entonces, si hablamos de retos, esos serían los principales. Es muy difícil todo en banano. Obtener plantas es difícil, multiplicarlas es difícil también porque cada accesión es un universo nuevo. Los protocolos que aplicamos por ejemplo, para Calcuta, no sirven para las Banksy. Si utilizamos este tipo de protocolos para Cuminata, no nos sirven para Valpiciana. Entonces, lo que hemos venido haciendo los últimos años es tratar como de sintonizar las mejores características para cada una de las diferentes accesiones. Y la segunda pregunta era relacionada a las características más que todo de calidad, digamos, ¿no? Em, pues lo que yo tengo dentro del grupo pues tenemos varias estrategias, pero una de las estrategias más importantes para garantizar que lo que vamos a obtener es una planta comestible, primero que todo, de buena producción y de frutos bonitos, es empezar con una madre bonita. Yo siempre, acá la gente se ríe, pero eso es lo que yo les digo. O sea, si vamos a obtener, por ejemplo, un Cavendish, necesitamos algo que se parezca al Cavendish. Entonces vamos a buscar una madre bonita, con buenos frutos, buena producción, no importa que sea susceptible, y les da risa porque le digo, porque los padres son bastante feos, y es verdad, todos los silvestres son horribles, no producen frutos, son peludos, son pegajosos, pero producen un polen impresionante y cargan con toda la resistencia. Entonces, una de las estrategias que tengo en el grupo es utilizamos los ancestros, los que están más cercanos al Cavendish, pero en el nivel diploide, y traemos el polen de los padres feos que son resistentes, y cuando los combinamos vamos a obtener pues un grupo de semillas que nos va a brindar todo ese repertorio todas las combinaciones posibles, y de ahí vamos a empezar a seleccionar. Entonces, idealmente lo que nosotros hacemos es empezar con una madre de frutos buenos, así no sea tan fértil, y utilizar polen de un padre que ya ha sido mejorado o en estado tetraploide. No sé si eso responde a tu pregunta. Doctor Fernando, David Gobea de Venezuela tiene una inquietud con relación que al protocolo de investigación se refirió al plátano y la pregunta es, ¿qué tienen en el mejoramiento al plátano? Bueno, empezamos con más o menos 40% de nuestro material en nuestro banco de germoplasma acá, entre 40 a 45% del material que tenemos nosotros le decimos cooking banana, que es lo que nosotros conocemos como el plátano allá, o sea, el plátano de cocina. Más o menos la mitad de nuestra colección es de tipo cooking. ¿Qué quiere decir eso? Que también podríamos mejorar materiales asociados a los plátanos. Sin embargo, y en este momento no es la prioridad. Lastimosamente, pues como ustedes saben, la investigación que nosotros llevamos acá a cargo es bastante costosa, entonces estamos enfocando nuestros recursos y nuestra energía a desarrollar más bien plátanos de dessert banana, ¿cómo es que le decimos? Se me olvidó, el tipo de mesa, la fruta, no el de cocina. Pero tenemos la reserva para posiblemente el futuro también incursionar un poco en lo que es el plátano. Creo que la pregunta del doctor Pablo Peralta en parte se ha respondido, pero me permito leérsela. Gracias, Ajá. Fernando, por tu presentación. En términos de las características de selección, ¿cuáles consideras como los principales desafíos para las características agronómicas y del fruto para lograr cultivares similares a Cavendish? Es decir, de las actuales selecciones resistentes que tienen, ¿qué características comerciales no tienen? Bueno, Gracias. es una buena pregunta también, perdona, ahí no la entendí bien. Bueno, no les puedo decir porque las que generamos no las hemos visto todavía. Puedo especular acerca de ellas porque pues conozco los padres, pero es que básicamente nosotros empezamos este trabajo en el 2019, entonces como se podrán imaginar, de hecho estamos 2 años o un año antes de lo que teníamos presupuestado. De hecho ya tenemos variedades potenciales,
pero lastimosamente no las hemos visto, entonces no te puedo decir cuáles son los criterios, porque primero las tenemos que poner en el campo y después evaluarlas. Pero como te digo, por ahora lo que puedo hacer es simplemente especular que se van a parecer a la mamá, lo cual significa que es un banano de un tamaño aceptable, de buen sabor, pero que no es Cavendish, obviamente, estas primeras que tenemos en el momento. Un asistente anónimo dice que ¿qué tan estables son los híbridos desarrollados? Igualmente, es lo mismo, no puedo responder porque hasta el momento las tenemos están creciendo apenas, entonces no te puedo decir y todo lo que te digas va a ser especulación y lo que sí es cierto es que em, ya nuevamente especulando, pues si son triploides, asumimos que van a ser bastante estables. Si las diploides y las tetraploides no son tan estables, pero las triploides en nuestra experiencia son bastante estables. Ok, doctor Fernando, en uso del tiempo vamos a leerte dos preguntas finales para cerrar con la presentación de Accorbat 2024. ¿Usa algunas herramientas tecnológicas en especial para conocer la heredabilidad de los caracteres de interés en el proyecto? ¿O usas alguna herramienta para correlacionar caracteres de interés y seleccionar la descendencia con características deseables de tus cruzas? Sí, inicialmente utilizamos todas las herramientas que están disponibles y, lastimosamente internamente en Kijin, que son de predicción, de los cruzamientos, de heredabilidad y todo lo relacionado pues con las herramientas genéticas. Em, de todas maneras, lo que nosotros básicamente estamos haciendo al final es la selección de los pares, de nuestros parentales basados en todos los análisis que tenemos relacionados con las pruebas de ADN. Pero sí, obviamente realizamos todo tipo de análisis. Tenemos un equipo bastante grande acá en Kijin y lo bueno de trabajar acá pues, es que siempre hay un experto en cada uno de los temas que si, digamos, los del grupo, porque como pudieron notar, es un grupo pequeño, casi que la mitad de la compañía apoya el proyecto desde diferentes ángulos. La última pregunta, Fernando, para darle paso a Danilo para promover nuevamente nuestro congreso en el mes de abril en la ciudad de Mérida y también darle paso a Mari Carmen. ¿Cuál sería tu método de propagación una vez que tengas probados tus materiales? ¿Qué opinas del cultivo in vitro en banano? Básicamente te has respondido tú mismo. De hecho, esa es la estrategia, cultivo in vitro. No hay otra. Esa es la única, y de hecho ya empezamos. Nosotros estamos pensando en contratar una empresa que nos ayude con toda la propagación, porque obviamente nuestras capacidades son más bien limitadas en términos de gente. Lo podríamos hacer, pero tendríamos una persona dedicada completamente al cultivo de tejidos para propagar esa planta específica. Nosotros necesitamos, digamos, a nuestros técnicos para que nos ayuden en el cultivo de tejido con todas las semillas, propagación de nuestros padres, pero ya, por ejemplo, para la parte comercial, con estas variedades que tenemos en este momento, es enviarlas a una empresa que se dedique específicamente al cultivo de tejidos y que ellos se encarguen de la propagación masiva de este material. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Le damos paso a nuestro presidente, quien Con hará el mucho gusto. cierre final de la actividad del día de hoy. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, no, Fernando, muchísimas gracias. Hemos tenido una gran acogida con tu presentación. No quiero dejarte ir sin algunas menciones, felicitaciones. Definitivamente voy a retomar unas palabras del doctor Emilio Arévalo por acá que te expresa las felicitaciones y acojo lo que él dice. Excelente presentación y un futuro muy optimista para este gran problema de FOC R4T. O sea, siempre es importante, no es un tema fácil. Los países que tenemos
la situación hoy en día, como es Colombia, como es Perú, sabemos las dificultades que enfrentamos, también los grandes retos, pero hay esperanza, ¿no? Hay esperanza desde el mejoramiento Así es. genético, desde la investigación, desde el conocimiento. Un mensaje de apoyo a la investigación siempre es importante y sobre todo a la difusión también de las investigaciones. Eso es nuestro compromiso desde Acorbat y por eso traer este tipo de expertos. Fernando, muchísimas gracias. De verdad, también decirle a nuestra audiencia que este nivel de conferencias son las que Acorbat siempre tiene con estos grandes investigadores del mundo de las musáceas. Y bueno, Fernando, unas palabras para despedirte. No, nuevamente es un privilegio para mí que se abran este tipo de espacios y que se nos dé la oportunidad pues de compartir este amor que tenemos por la investigación y por todo el mundo bananero. Muchas gracias y siempre a la orden y espero nos veamos en México. Que así sea. Muchísimas gracias y termino también después de los agradecimientos con Fernando y su espacio. Son ya de noche allá en Países Bajos y realmente ha sacado tiempo para estar con nosotros. Entonces, Fernando, muchas gracias. También recordarles que tenemos nuestra 24ª reunión internacional de Acorbat. Ya nos vamos a reunir 23 y 25 de abril en Mérida, México. Los esperamos a todos. Eh, de nuevo reitero, este nivel de conferencistas son los que nos tiene acostumbrado Acorbat y la discusión sobre todo es importante, pero también el reunirse con los amigos. Aprovechen, vean allá, es el espacio de interactuar en México con el mundo bananero de manera muy responsable desde el punto de vista de temas de bioseguridad. Entonces los esperamos entre el 23 al 25 de abril en México, en Mérida, una ciudad espectacular en Yucatán. Entonces nos vemos y muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, a Mari Carmen como secretaria ahí si quieres pon la cámara un momentico para la despedida. Mari Carmen por todo el apoyo y la difusión y la coordinación de este evento. Mildred Cortés, nuestra tesorera, no se pudo vincular por temas de voz. Jorge Eliezer, revisor fiscal. El doctor Román Gómez, presidente del comité local organizador y vicepresidente. Y por supuesto a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.